Bien, continuamos con la ley de Gay-Lussac. En esta vamos a relacionar la presión con la temperatura, donde las constantes van a ser el volumen y el número de moles. La relación entre presión y temperatura también diremos que es una relación directa. A mayor presión, mayor temperatura, o a mayor temperatura, mayor presión. ¿Sí? Y lo mismo pues en el otro sentido, es decir, si bajo la presión, la temperatura también va a bajar. Y si bajo la temperatura, la presión baja. Esto lo podemos mirar en una olla a presión, ¿no? Cuando calentamos, entonces la presión dentro de la olla aumenta. Esa es la famosa ley de Gay-Lussac. Y la relacionamos de esta manera: a una presión 1, una temperatura 1 o inicial, y a una presión final, una temperatura final. Cuando multiplicamos en cruz, tenemos esta otra ecuación. Presión inicial por temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial. Y de esta, como hemos hecho en las anteriores leyes, podemos despejar la variable que necesitemos. Si necesitamos la presión inicial, entonces la fórmula sería presión inicial igual a presión final por temperatura inicial dividido entre la temperatura final. Si lo que necesitamos es la temperatura final, entonces esta va a ser igual a la presión final por la temperatura inicial y dividido entre la presión inicial. Si queremos despejar presión final, entonces presión final va a ser igual a la presión inicial por la temperatura final y dividido entre la temperatura inicial. Y por último, si la que queremos encontrar es la temperatura inicial, entonces tendríamos que multiplicar presión inicial por temperatura final y dividido entre la presión final. O sea, siempre vamos a tener tres valores conocidos y uno que tendremos que encontrar. Ahí tendríamos que mirar ya cuál es ese valor y según eso aplicamos la fórmula, tal como lo hicimos con la ley de Boyle y la ley de Charles. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo en el caso de esta ley de Gay-Lussac. Igual como en el anterior, partimos de un sistema teórico que nos lo da el libro o la página, ¿sí? Nos dan un problema que nos dice que tienen un sistema o un gas a una temperatura inicial de 20 grados centígrados con una presión de 560 milímetros de mercurio. Y nos preguntan por la temperatura final si la presión se ha incrementado a 760 milímetros de mercurio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar las unidades tanto de temperatura como de presión en este caso. Recordemos que las temperaturas se deben expresar en grados Kelvin y que las presiones también se nos recomienda que las expresemos en atmósferas. Entonces, lo que les decía en una de las primeras leyes, creo que la ley de Boyle, debemos buscar los equivalentes. Entonces, primero, bueno, la temperatura ya sabemos que para encontrar grados Kelvin debemos sumarle a estos 20 grados centígrados que nos dan aquí, ¿cierto? 20 grados centígrados, que son los que nos da el problema, le sumamos 273. Y en este caso entonces nos daría 293 grados Kelvin, ¿cierto? Esa sería la temperatura inicial. Y también tendríamos que convertir estos 560 milímetros de mercurio convertirlos a atmósferas.
Aquí ya les decía, pueden utilizar regla de 3 o factor de conversión, cualquiera de los métodos que más se les facilite a ustedes. Entonces, sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Esto lo pueden encontrar en algunos cuadernos que traen equivalencias de unidades de medida. Entonces, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Miren, entonces aquí se nos va a cancelar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y la respuesta nos va a dar en atmósferas. En este caso la respuesta es entonces 560 dividido entre 760 y nos da 0,74 atmósferas. Bueno, pues esta es la primera parte, como les decía, que es encontrar las equivalencias o transformar, ¿no?, las unidades a las unidades que siempre nos piden las leyes, que son, vuelvo y repito, temperatura en Kelvin, presión en atmósferas, en este caso. Una vez que tenemos esto, ya aplicamos la fórmula que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la temperatura final. Entonces nos vamos a este lado a buscar cuál es la fórmula de temperatura final. Y aquí la hemos encontrado, ¿cierto? Entonces me dice que temperatura final es igual a la presión final. Entonces la presión final es 760 milímetros de mercurio. Y ya habíamos dicho acá que 760 milímetros son equivalentes a una atmósfera. Entonces la presión 2 es una atmósfera. Regresamos a la fórmula, presión 2 por temperatura inicial. Temperatura inicial, bueno, aquí nos dice 20 grados, ya la transformamos y 20 grados dijimos que eran equivalentes a 293. Entonces, 293 grados Kelvin dividido entre la presión inicial, que en este caso dice 560 milímetros de mercurio, pero ya lo convertimos también a atmósferas. Y en atmósferas es 0,74 atmósferas. Aquí ya entonces se realiza la operación. Bueno, atmósferas con atmósferas se cancelan y la respuesta nos va a quedar en grados Kelvin. 293 dividido entre 0,74 nos da un resultado de 396 grados Kelvin. Y en esta ocasión, de acuerdo a la ley de Gay-Lussac, nos dice que a mayor presión debe haber mayor temperatura. Entonces recordemos que teníamos 0,74 atmósferas de presión y luego subimos a una atmósfera de presión. ¿Qué es de esperarse? Que la temperatura aumente. Y efectivamente aumentó de 293, que fue la temperatura inicial, a 396, que sería ya la respuesta que buscábamos. Entonces la temperatura final, cuando la presión cambió aquí de 0,74 a una atmósfera, la temperatura final es 396 grados Kelvin. Bueno, hasta pronto.